Eventos Canal Capital presenta Feria Internacional del Libro de Bogotá. Hola, bienvenidos una vez más a este espacio cultural de Canal Capital. Estamos en Conversaciones que le cambiarán la vida, una franja especial de la Filbo que busca que diferentes autores y escritores del mundo lleguen al auditorio José Asunción Silva de Corferias a contarnos sus experiencias y sus vivencias. Y hoy llega uno de los más esperados, un escritor estadounidense que también es periodista y guionista. Él es Jon Katzenbach y pues él viene a hablarnos de una gran conferencia que se llama Celebración del Misterio. Quería empezar primero dándoles las gracias a todos por estar aquí. Quería empezar también contándoles un poco quién es Jon Katzenbach, pero creo que ya todos ustedes lo conocen. Sin embargo, él nació en 1950 en Princeton, New Jersey. Comenzó su carrera como periodista de crimen en una cantidad de periódicos, uno de ellos el Miami Herald. Ha publicado más o menos unos 15 libros de crimen y actualmente ha ganado una cantidad de premios, han sido traducidos a muchísimos idiomas. Actualmente su último libro se llama Personas Desconocidas. Y aquí vamos a conversar un poco de todo, no solo del último libro o del psicoanalista que fue el más famoso en Colombia, sino también como de su historia y de su vida. Los que entonces quieran se pueden poner ya los audífonos. Well, Jon, I want to start from the beginning. When did you realize you wanted to become a writer? Because I querías volverte escritor, porque creo que fue cuando eras un adolescente. ¿Cómo fue esto? Bueno, de hecho fue incluso antes. Recuerdo cuando yo tenía 13 años de edad, escribí una historia para uno de mis profesores y la enfureció tanto, hizo que toda la gente en la clase se riera tanto, que me di cuenta que definitivamente lo que tenía que hacer era ser escritor. Después, cuando ya era adolescente, me sentí obsesionado con las palabras, el mundo de la escritura. Y recuerdo cuando cumplí 16 años, leí Crimen y Castigo de Dostoyevsky y fui a una tienda cercana y durante más o menos 2 semanas usé una gabardina larguísima, como si yo tuviera un hacha por debajo, como caminaba el actor en San Petersburgo en Crimen y Castigo. Entonces, cuando uno se compromete de esa manera, solamente hay una forma o una posibilidad. Bueno, pero no hay una sola manera, sino muchas, porque usted se fue para Iowa primero a comprometerse con clases o a involucrarse en clases de escritura creativa, manejó hasta allá, y después se dio cuenta de que esto no era, sino que comenzó a estudiar periodismo. Bueno, Iowa, tienen que entender, es un programa de escritura en Estados Unidos muy famoso, y conduje todo el camino y me di cuenta que lo único que tenía para escribir era cómo querer ser un escritor. Y pensé, bueno, simplemente pensé que me iban a masacrar cuando llegara ahí. Entonces me devolví hasta New Jersey manejando nuevamente y comencé a pensar, ¿quién me va a pagar porque escriba algo? Y eso se volvió un periódico. Entonces comencé en un periódico en New Jersey y pasé de ahí. Bueno, tengo que contarles a todos ustedes algo. Me despidieron de mi primer empleo. El editor, bueno, digamos que el editor y yo no nos entendimos muy bien. Y cuando me despidió, me dijo que yo solamente era capaz de escribir lo que solíamos llamar el oído del clima, que era una esquinita en el periódico donde dice va a ser sol hoy, mañana va a haber nubes. Y yo creo que le mostré muy exitosamente que era capaz de escribir un poquito más que eso. Pero pasé de ahí a Miami
donde empecé a cubrir crimen y castigo. Y eso se lo recomiendo a cualquier persona. Fue una educación completa en las cosas horribles que pueden hacerle las personas unas a otras. Y me ha ayudado muchísimo como escritor. Creo que te ha ayudado en los temas acerca de los que escribes, pero también el periodismo ayudó en la parte técnica de cómo escribir, en la disciplina, en las técnicas de investigación, etcétera. Bueno, nada ayuda más a aprender cómo organizar el pensamiento que tener un editor parado por encima del hombro de uno diciendo acaba, acaba, acaba. Y sí, eso ayuda. Pero también tengo que decir que lo que me fascinó del periodismo fue que todas las historias que cubrí, para mí era como ir a teatro. Miraba cada pedacito, desde la parte emocional, el punto de vista psicológico y de alguna manera también desde el punto de vista periodístico. Y fue una época fascinante para mí poder aprender acerca de la forma en que funciona el mundo y cómo operan las personas, y por eso me encantó el periodismo. Por eso fue tan difícil abandonar el periodismo, porque publicaste el libro In the Heat of the Summer, en el calor del verano, y te fue divinamente, y lo abandonaste y después regresaste. ¿Por qué regresaste al periodismo? Tenía miedo. Bueno, voy a tratar de explicar esto. Escribí mi primera novela. Y fuera de esperanzas, no tenía ni idea de que iba a tener éxito. Y también quiero decirles que la rechazaron varios editores, varias editoriales, y finalmente una resolvió aceptarlo, y repentinamente fue el bestseller, el club del mejor mes, un libro para una película, lo que demostró que había muchos editores que estaban equivocados. Y para mostrar que tan pequeña tengo mi mente, fue que sentí muchísima satisfacción de recibir cartas después en editoriales que habían rechazado el libro diciendo, ay, qué lástima, nos hubiera encantado haber tenido la oportunidad de publicarle su libro. Pero regresé a los periódicos simplemente porque cuando uno escribe la primera novela, sale directamente de quiénes somos y del fondo del corazón. Y después, pues hay que tratar de escribir la segunda novela. Y esa segunda novela es donde uno tiene que decir, hoy, ahora realmente tengo que buscar una historia y ver cómo la voy a contar. Entonces, hasta ese momento para mí, con la segunda novela, que era El Traveler en Sangre, digamos que me sentí que tenía dudas, claro, porque mientras tanto publicaste un libro de no ficción, un libro real, y ese fue el único. Porque llevaba años siguiendo un caso criminal que sucedió en Miami, y estaba encantado no solamente con el crimen, sino con lo que sucedió después. Entonces me lancé a escribir ese libro, no ciencia ficción, no solamente del crimen, sino todo lo que le pasó a las personas involucradas en este crimen después. Y tengo que disculparme de alguna manera porque es el único libro mío que nunca dejé traducir a ningún otro idioma.
porque fue una historia muy íntima para esta familia de este joven que fue asesinado, y no pensé o no sentía que fuera justo que ellos tuvieran que responder preguntas de Alemania, de Noruega, de Francia, de Brasil, Bolivia, de todos estos países acerca de lo que les había pasado a ellos. Así que es la razón por esto que no está disponible en ninguna parte. Regresemos entonces a la ficción y hablemos acerca de los personajes. Me fascinaron sus personajes porque, por ejemplo, en el analista Rick Starks comienza como una persona predecible y después se convierte en un personaje complejo, excepcional, y lo mismo se puede hablar de Marta y de Gabe y todos sus personajes cobran vida de alguna manera y desarrollan muchísimas situaciones en sus vidas, y quiero saber cómo construye usted sus personajes. Bueno, me alegra mucho que haya seguido leyendo después de que pensó que los personajes eran medio aburridos al principio. Siquiera siguió leyendo. ¿Saben cómo se construye un personaje? Se comienza con un pedacito, una porción pequeña de esa persona. Y después, a medida que van sucediendo los hechos, tienen que ir creciendo con la historia. Y lo que para mí es muy importante es poder crear desafíos para todos estos personajes. En el libro del psicoanalista, en este libro es bastante obvio que él tiene que ir manejando problemas muy importantes a medida que se le va desmoronando la vida, pero lo que es clave para construir este personaje es que a medida que la vida se le desmorona, él logra averiguar verdaderamente quién es. Y en el libro nuevo, me siento muy orgulloso de mi nuevo libro, Personas Desconocidas. Los dos personajes principales llegan en la primera página muy dañados y emocionalmente impedidos. Y lo que a mí me gusta hacer es básicamente crear dos misterios. Tenemos el misterio del crimen que quieren resolver, pero más importante que eso está el misterio de sus propios corazones de estos personajes y qué les va a pasar a ellos. Y a medida que van averiguando ellos cosas dentro de la novela, también van averiguando de ellos mismos. Suena como sencillo, ¿no? Pero no tan fácil. Bueno, eso es especialmente cierto porque los finales... No hablamos de los finales. No voy a decir nada de ningún final en particular, pero quiero decir que los finales son muy inesperados. Porque en una novela criminal uno siempre averigua quién es el asesino y todo el mundo queda contento y fin del libro. Pero en sus libros, la cosa que pasa es que los personajes son tan ricos que le permite a uno tener finales abiertos no predecibles. Así que quiero preguntarle, cuando comienza a escribir, ¿sabe cómo va a terminar? Claro. En algunos de mis libros hubiera podido contarles cuál era la última línea del libro antes de comenzar a escribir la primera línea. La razón es muy sencilla. Yo siento que cuando uno lee un libro, uno comienza una travesía, el lector comienza una travesía con el autor, y si el autor no sabe para dónde va, pues no va a ser tan interesante ni tan entretenido, y ustedes no van a tener la misma confianza en mí. Entonces yo sé hacia dónde vamos. Ahora, tengo que confesar que puede haber alguno que otro giro y una curva, y algunos momentos en donde yo logro sorprenderlos, pero yo sé dónde está el final.
Y voy a contarles una historia acerca de los finales. Yo volé a Hollywood cuando iban a hacer Heart's War, la guerra del corazón, y compraron ese libro de esa historia con solo la mitad escrita. Entonces solamente habían leído la mitad del libro. Entonces me llevaron a una reunión increíble con una cantidad de ejecutivos que eran importantísimos en Hollywood, y a todos los han despedido desde esa época. Me llevaron a MGM, que es miedoso porque tienen unos murales gigantescos de los actores y le van mostrando a uno cada uno de los Óscares que se ha ganado cada uno de estos actores. Y uno entra ahí cada más o menos 10 pasos. Otra asistente mucho más bella que la anterior le dice a uno: ¿necesita cualquier cosa, señor? Y finalmente entendí, después de haber viajado, que yo tenía que pedir algo. Porque si no, así, si yo pedía algo, dejaban de preguntarme. Entonces uno dice: lo que yo quiero es agua fresca que hubiera sido cargada por el Pirineo en la espalda de una virgen y llevada a Hollywood. Sí, claro, ya se la buscamos y se la encuentran. Entonces llegué a esta reunión con todos estos grandes ejecutivos importantísimos que iban a filmar la película, y me están preguntando cosas y hablando conmigo, y todos están nerviosísimos, y yo estaba simplemente sentado ahí y me di cuenta de que estaban muy nerviosos, y repentinamente me di cuenta de cuál era el problema. A ellos les daba miedo que yo iba a matar a mi personaje principal en las últimas páginas del libro. Y no fueron suficientemente valientes para decir: no lo vaya a hacer, pero querían saber si yo lo iba a hacer o no. Entonces finalmente levanté la mano y les dije: miren, señores, tienen que entender la parte del personaje principal de Tommy Hart. Él vive, él queda vivo al final. Y todo el mundo dijo: ¡oh, qué alivio! Y apenas dije eso, se acabó la reunión. Bueno, ya podemos volver a trabajar, y ya me sacaron. Esa es mi historia de mis finales. Bueno, usted ha escrito muchísimos libros que se han convertido en películas. Usted trabaja pensando en esto, hace algunas concesiones, esta vez no lo hizo, pero alguna vez hace concesiones para con Hollywood. No. Bueno, voy a hablar en serio ahora. Si uno trata de escribir una novela porque uno cree que se va a volver una buena película, usted se acaba enloqueciendo. Porque lo que hace una buena película no necesariamente es lo que hace que un libro sea bueno. Y me preguntaron esto hace no mucho tiempo, pero el único guión que yo he escrito en mi vida fue adaptado en el libro The Madman, La Loca. Y la razón por la cual lo hice fue porque se basaba más o menos en la experiencia de un cuñado mío en un hospital mental, y no quería que algún guionista fuera a aparecer ahí y dañara toda esta historia. Entonces, por eso me quedé con ella. Y pensé que iba a ser sencillo. Bueno, es un guión, son 120 páginas, una cantidad de espacios blancos en cada página. Ya escribí los diálogos, los personajes. 2 semanas. 2 semanas. Después de la versión número 1.000.000 de un guión, me doy cuenta que no es tan difícil. Los guiones son dificilísimos. Y es difícil por muchas razones. Cuando yo me senté a escribir la novela, pude definir el personaje principal, Francis Patrol, en las primeras 2 páginas.
Pero en una película hay que buscar la forma en que la cámara va a definir a ese personaje. Así que tienen que imaginarse qué va a ver la cámara, que le va a decir a todo el mundo que está en un auditorio, en un teatro oscuro, quién es esa persona. Y ese fue un desafío. Y yo me siento optimista de que eso el año entrante lo vuelva a ver una película, pero ninguno aguante la respiración, por favor. Porque las películas son difíciles de hacer. Y las buenas películas todavía más difíciles de hacer. Y las películas malas son muy fáciles de hacer. Tú dijiste en una entrevista que tu objetivo es hacer que las personas sigan leyendo tus libros hasta altas horas de la noche en vez de dormir. Y eso lo logras, tú logras hacer eso. Pero yo quiero saber cómo lo haces, cuál es tu secreto. Porque nadie puede soltar tus libros, uno tiene que seguir leyendo y leyendo hasta que se acaba. Bueno, es un proceso muy sencillo. Tengo un arreglo con la casa editorial para impregnar las páginas con anfetaminas. Y ese es el secreto, así nadie se quiere ir a dormir. Eso es facilísimo. I should tell you, this is my favorite late night reading story. Mi historia más divertida para leer por las noches es esta. Tenía un amigo que es un fotógrafo maravilloso en Miami, donde escribí mi primer libro, el del hit, en el summer, en el calor del verano. Y es una fotógrafa profesional que siempre estaba saliendo a todos lados. Entonces leía muy, muy tarde en la noche o a principio de la mañana, a las 3 de la mañana. Y escribí una frase en el libro en un momento muy tenso y después sonó el teléfono. Bueno, creo que escribo un poco mejor ahora, pero dije, y después sonó el teléfono. Y ella está leyendo eso y sonó el teléfono, le sonó el teléfono a ella. Y ella nunca me ha perdonado por esto. Entonces, para contestar a tu pregunta, porque es una buena pregunta, Marta, en lo que yo cuento es regresar un poquito a lo que dije antes. Hay algunos misterios. Lo que lo empuja a uno como lector es la duda acerca de los personajes. Y voy a darles un ejemplo. Cuando uno va a ver la película Spider-Man al cine, sabemos que Spider-Man de todas maneras va a ganar al final. Y es posible que le peguen un poco durante la película y que las cosas no salgan tan bien, pero sabemos que va a ganar. Esa es la definición exacta de cero suspenso. En mis libros, cada personaje está investido con dificultad y uno nunca sabe qué va a pasar con ellos. Y eso es lo que yo creo que genera el suspenso verdadero. Porque creo que tuviste mucha suerte. Tú creciste en los 60 en América. Y es un sitio maravilloso para estar. Comenzaste a trabajar en los 80 en el Miami Herald, que era el sitio para trabajar. En Miami Vice. Sí, teníamos nuestra relación con Colombia. Ahora con la administración Trump, ¿qué significa ser escritor ahora? ¿Es de tener suerte o es de suerte? ¿Eligieron a Donald Trump? ¿Cómo así? No, me sorprende oír eso. Uy, qué sorpresa. Let me say this, we're in for a rough time in America. Estamos metidos en unos tiempos muy difíciles en América. Tengo que decirles esto. I think that
Creo que cuando uno tiene que confrontar a alguien políticamente, como lo que nos está pasando en Estados Unidos ahorita, y odio usar el nombre de este señor, que los requerimientos de un periodista se vuelven incluso más profundos. Entonces, creo que es el peor momento para ser un periodista en América. Las cosas van a ser muy difíciles, y lo que sí les puedo garantizar a todos ustedes acá es que no va a haber un muro entre nosotros y México. Bueno, cuando estaba en Guadalajara me preguntaron acerca de esto y dije, francamente, bueno, estaba un poco sorprendido que ellos no estuvieran construyendo el muro para que nosotros más bien no entráramos allá. Pero no estoy respondiendo tu pregunta. Pero las cosas van a ser difíciles. Especialmente después de meternos en una guerra con Corea del Norte. Es que esto es absolutamente loco. Pero sigamos adelante, por favor. Bueno, pasemos a algo como más agradable. El libro del psicoanalista. Cuando un escritor termina un libro es como si uno se divorcia, uno no quiere ya hablar de los personajes. Pero ¿qué pasó con usted y Rick Starks? Que usted sigue hablando de él. Bueno, buena pregunta. Por lo menos mejor que la pregunta de Donald Trump. Es chistoso, pero... Bueno, en caso que no sepan, estoy escribiendo la secuela o la segunda parte del psicoanalista. Había evitado hacerlo durante años porque estaba contento con la forma como el Dr. Starks terminó en ese libro. Y lo que pasó técnicamente es que contraté un agente nuevo y comenzó como a golpearme con un palito. Y todo el tiempo me decía, escribe el segundo. Y después de algún momento llegó a penetrarme en el cerebro. Y de todas maneras no había dicho todavía que sí, pero comencé a pensar en Ricky Starks y dónde lo había dejado. Y entre más pensaba en esto, más intrigado estaba. Bueno, ¿qué ha hecho él con él mismo? ¿Y dónde está? ¿Y qué está haciendo? ¿Y lo que va a hacer después de este evento, de este hecho que le sucedió? Entonces, me puse a pensar, bueno, de pronto sigue estando muy vulnerable. Y después pensé, y lo único que voy a hacer, hablar sobre este nuevo libro. De pronto es que no todo se ha terminado. Ahí lo tienen. Antes de pasar a las preguntas del auditorio, tengo una pregunta más para ti. Cuando estábamos atrás en el auditorio, me dijiste que estabas en las Bahamas haciendo pesca deportiva y después volaste a Bogotá y seguramente después vas a otro lugar. Tienes mucho éxito y muchos compromisos. ¿Cuándo escribes? ¿A qué horas escribes? Porque eres un escritor tan prolífico. Yo escribo todo el tiempo. Creo que si uno no tiene cierta disciplina mental, es muy difícil tener una carrera como escritor. Porque constantemente hay que procesar y reprocesar y reprocesar, no solamente lo que uno ha escrito, sino que lo que hay justo al lado en la esquina. Y pienso en esto todo el tiempo. Pero, como te dije, así es como me siento yo. Yo soy
como el elefante que se escapa del zoológico. El elefante se divierte mucho, logra ver cómo es el mundo cuando no está encerrado tras de barras y jaulas. Y después van y lo atrapan otra vez y lo regresan al zoológico, a su trabajo como escritor. Eso es más o menos como me siento yo. De vez en cuando, yo escribo todo el tiempo. De vez en cuando tengo la suerte de poder venir a hablar con grupos con ustedes. Y es divertidísimo para mí, no se imaginan ver tantas personas que les fascina la escritura, el suspenso y los thrillers psicológicos. Eso me llena de energía a mí. Después regreso y me encierran en mi jaulita nuevamente. Y entonces voy a seguir trabajando hasta la próxima vez que alguien me deje salir. Bueno, maravilloso. Vamos a abrir las preguntas al público. Tenemos 10 minutos, me dicen. ¿Hay personas, por favor, levanten la mano? ¿Hay micrófonos en la audiencia? Hi. Hi. Maybe you Hola. have a lot of A lo mejor tienes libros favoritos entre los que escribiste, pero ¿cuál es el que te hace sentir más orgulloso, como tu tesoro? Okay. End of questions. Bueno, se acabaron las preguntas. No más preguntas. Here's the truth. Esta es la verdad. As I say, the first, my first novel. Mi primera novela was really taken from, a spot very close to my salió de heart. un lugar And the muy character, cercano a mi corazón, y el very much, personaje loosely based on myself. está muy cerca, muy de cerca basado en quién soy I yo. have discovered He descubierto over the years that a I've través de written los años, many he different escrito kinds of characters. muchísimos diferentes tipos de personajes, From, desde old people personas to young viejas, personas I think jóvenes. the range I have is Creo que 13 el rango que tengo es to, como desde los 13 años 70. como hasta los 70. And there is something in Y every hay one of algo en those people. cada una de that esas comes from personas que sale de mí. And I can see a part of me Y puedo in ver each una one. parte de mí en cada uno de ellos. The really curious thing is, Lo que es curioso de esto every one of my bad es que guys, cada uno de I can los see a part malos, of de me los in all of personajes them, malos, too. también puedo ver una parte de mí en todos ellos. when you write characters, Cuando uno escribe sobre estos you personajes, need to be truthful. hay que And decir la verdad, one of the hay que things ser that I've had honestos. as a writer of Y una de las suspense, cosas que tengo yo como escritor de novelas I de have one suspenso rule. es que tengo una regla. I always try to make sure Siempre trato de that asegurarme what the characters do, de que lo que is hagan what los I would do. personajes es lo que haría yo, so it makes sense. para At que least to tenga me. sentido, por lo menos para mí. Vamos a una pregunta de pronto aquí. Antes de una pregunta, aquí hay una caricatura que te quieren mostrar. They want to show you this. Aquí adelante. Ya hay, y listo. Y aquí adelante, por favor. Are you going to ask in English or in Spanish? Español. Okay, hold on. Can you hear me? Yeah. Okay. Great, good. Bueno, he leído muchos libros y me ha sorprendido la caracterización de cada uno de los personajes. Cómo construir cada personaje, cada ser de manera tan íntima. Y cómo hacer que no haya cosas policíacas dentro de estos libros. Eso es una regla de oro tuya, me parece. Yeah. Yeah. Good.
Yeah, well. Bueno. Bueno, yes. Here's the thing. Here's the thing about all of my characters. Todos mis personajes come to the story. Llegan a la historia Ill-equipped. Mal equipados para tener que manejar los problemas que tienen que afrontar. Y a menudo cuando hay policías, ellos son como Spider-Man. Ellos ya saben lo que están haciendo. Entonces trato de evitarlo. Simplemente creo que es más interesante cuando alguien que no tiene los recursos para poder manejar la situación en la que se ven involucrados, tiene que buscar la forma de hacerlo. Y eso es lo que genera la tensión del libro y es lo que genera la profundidad de estos personajes. Ahora, habiendo dicho todo esto, hay 2 policías en el libro nuevo. Pero trabajé muy duro para asegurarme de que llegaran a la historia tan impedidos como pudiera hacerlo. Y me encantan ellos. Pero digamos que tienen sus problemitas también ellos. ¿Usted se siente presionado cuando está escribiendo? Do I feel under pressure when I write? Sí, me siento presionado cuando escribo. Yes and no. Sí y no. There is always a energy. Siempre hay una energía que está involucrada en contar una historia. Sometimes, at moments where it's a little more Algunas difficult, veces hay momentos donde es más difícil, donde puedo sentir el peso de la historia, which is a kind of pressure. que es un tipo de presión. But the rest of the time, Pero el resto del tiempo I'm so eager estoy como tan ansioso de escribirla that it like lifts from my shoulders. Que se quita casi un I'll tell you, peso de Paul, mis the 2 hombros. greatest moments when Los you're a 2 writer, momentos más maravillosos and Marvin cuando knows uno this es as un well. escritor, y Marta You know, lo sabe when you también, start a book, es cuando uno 'cause it's comienza un incredibly libro exciting, porque really es fun. emocionantísimo y And muy then you divertido. realize, Y después uno se da cuenta, there's 300 ¡ay! Me pages I quedan have to do. 300 páginas más. And then you get to the end. Y después llega You uno al get those final, 300 y pages llega uno a la done, página and you 300 realize at the end y uno se da it's cuenta like al final racing downhill. que empieza uno a ir And that cuesta part is abajo, fun. y esa parte también es Okay, who's divertida. next? Bueno, ¿quién sigue? Hi. Is this in Spanish or in English? English. Okay, good. First have to say I love you so much. Bueno, tengo que decir que lo adoro. Primero necesito decirle que lo But- adoro. but- Pero eso yes, se lo dije ayer también. And I still love you. Y yo también Yes, te adoro a ti exactly. todavía. Yes, 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 yes. And now I want to ask you, Y quería what did you think when preguntarle, you write, la historia del loco? De Mhm. ¿qué pensaste cuando escribiste la historia del loco? Francis and Porque the angel was Francis so- y el ángel, Oh my God, I don't know how to say es it. que yo no sé cómo explicarlo, como tan yeah. locos. More crazy. Yeah, yeah. I think I understand. Bueno, creo que te Love entiendo. does that. El amor hace eso. Yes. Yeah. Well, all books are a balance Bueno, los libros son un balance between good and evil. entre el mal y el bien. But the distance between Pero the la two distancia entre estos is dos less far than you think. está menos And in lejos de lo that que ustedes book, se imaginan. Y en ese that libro, book is about ese overcoming libro huge es de cómo obstacles. superar grandes obstáculos. And he's really, that's, you know, I don't like to, he's a favorite character of Y mine. ese es uno de mis personajes favoritos because he porque manages to succeed where others logra won't. tener éxito But- donde otras and personas no interestingly lo enough, logran. Y I es mean, interesante Francis in porque that book Francis is en a ese libro schizophrenic. es I've received esquizofrénico. many Yo he letters recibido and muchísimas emails cartas y from correos de who have personas been inspired esquizofrénicas que se han sentido because he can inspiradas overcome porque él logra they superar think they ciertos can as problemas well. y ellos logran Which, sentir que lo pueden hacer de pronto which is también. part of what I was Que trying es to do parte de lo que in sí the estaba book. tratando de hacer en este Thank you. libro. All right, Gracias. next. Bueno, ¿quién más? Where are we going? Oh, right there. Good. In Spanish or in English? Spanish. Yeah.
sorry. Español. Spanish. Bueno, mi pregunta es, Haz duro, ¿cuál es el proceso que tú haces para escoger los títulos de los libros? Porque, por ejemplo, pues he visto que tienes títulos como El estudiante, luego El profesor, La historia del loco, Yeah. El psicoanalista. Entonces, pues quisiera saber Yeah. cuál es el proceso. I like to think of myself A mí me gusta as pensar the en mí mismo worst titler. como la peor persona para escoger los títulos. I would have to tell you, half the time La on the mitad books del that I tiempo have en chosen, los libros the que he titles, escogido, my publisher or my el agent editor simply o la goes, gente normalmente "No." dicen no. And so they get changed a lot. Entonces me cambian muchísimo los títulos. I'm just not very good at it. No soy muy So bueno en really, eso. the process Entonces el is me proceso es que yo negotiating termino with, the negociando publisher, con el editor and them rejecting all of y my ellos rechazan ideas. todas mis ideas. And so you really have to ask them. Entonces how habría these que things preguntarles happen. más bien a ellos cómo lo hacen. It's well, the best story about titles. Y la is, of mejor course, Peter historia de Benchley, los títulos es Peter who, Benchley, when he wrote his book cuando about escribió su shark, libro acerca del gran went through tiburón. maybe 100 titles. Pasó como And he por finally 100 got so angry at the títulos y publishing estaba house because tan they were bravo turning everything down con that he la wanted casa to be editorial biblical. que So he said, quiso "Let's volverse call it bíblico. the Dijo, jaws of the llamémoslo Leviathan." las mandíbulas And del the editor called Leviatán. him back Y and el said, editor lo llamó "What's y le wrong dijo, with jaws?" ¿qué pasa simplemente con mandíbulas? And that, of course, Y let's just say that was successful. digamos que ese por fin tuvo éxito. Where are we looking here now? ¿Para dónde vamos? Next question. Siguiente Oh, right there. pregunta. In Spanish or in English? ¿Español o inglés? Español. Okay. Pues yo pienso que los finales de tus libros son excelentes, pero me da curiosidad saber si alguna vez has pensado, no sé, cambiar el final de algún libro tuyo, o si se te ha ocurrido de alguna manera cambiarlo. Good question. No, not really. No. When there's one of my early books. Uno de mis primeros editor asked me to libros, add a un little editor bit me at dijo the que le end, añadiera so un I poquito did. al final y entonces sí lo hice. The funnier story about Pero this la is historia that más I wrote a chistosa book de esto es que escribí a number of un years libro ago, hace unos called años Shadow que se Man. llamaba The Shadow Man, el And, hombre sombra. it had a character Y that's tenía un very old personaje, detective, un detective viejo, Simon Winter. My publisher read the Y first el half editor of the leyó book, la primera and he mitad said, del "This libro y is dijo, great. This esto is está great. maravilloso, We can turn maravilloso. this Este character personaje lo into a podemos series of volver books, una serie you know, continua de like libros, Sherlock Holmes or como los something. de Sherlock Holmes, And etcétera. he was saying all this, he Y was decía so eso, happy estaba and tan so contento y tan entusiasmado. And I, of course, knew Y that, por supuesto, well, let's just say that Simon Winter was going to have a yo little more sabía trouble que at the Simon end Winter iba a than the tener un editor poquito más de realized. problemas al final de lo que el editor hubiera querido, He pero wasn't gonna make it no, past no the iba last a page. vivir después de la última página. So the fact is, Entonces, no, no, el hecho es que no, realmente no. Here's the thing. You Porque have to be confident uno tiene que tener confianza en su historia y en la forma de contar esa historia, y uno tiene que adherirse a esa historia, para bien o para mal. Okay, who's next? Bueno, ¿quién sigue? Where's our microphone? ¿A dónde tenemos el micrófono? Carlitos, tienen que coger más cerquita. Okay, well, in State of Mind, you describe a society. Bueno, en su estado mental usted describe una sociedad en donde la violencia es como una ley. Quiero saber cómo creó esa sociedad Also, if y on your también si en los próximos libros usted cree que va a seguir these characters con la historia de estos personajes que describen State of Mind o con esa sociedad you describe que describe en ese libro. Yeah. You know, when I wrote State of Mind, Bueno, cuando escribí ese libro it was sort of an adventure for me. fue como Because una I was the aventura first book I porque set fue el slightly in the future. primer libro que
escribí puestos sobre el futuro, y entre más exploraba esa sociedad, más sentía temor de que en eso nos íbamos a terminar convirtiendo hoy. Creo que la mejor forma de contestar esa pregunta es simplemente esto. Cuando uno escribe una novela, cualquier libro de ficción, uno crea un desafío, se crea para uno mismo un desafío, y en ese caso lo que yo estaba haciendo era tratando de imaginarme el nivel de violencia del futuro. Pero es parte del proceso, parte de lo que lo estimula a uno como escritor. Es lograr afrontar esos desafíos que hace lo que se disfrute el trabajo en la novela. No es que esté respondiendo tu pregunta completamente, porque si no nos quedaríamos aquí unas horas más. Pero eso es lo que te puedo decir, que era para crear un desafío para mí mismo como escritor y poder afrontarlo. Para una mini pregunta más. Mini por la edad, ¿no? ¿Cuál fue tu primer mito de escritor? ¿Cómo enfrentas el mito de tu escritor? ¿Cómo enfrentas el mito del escritor? Or the myth of a writer. That might be one of the most. Yo creo que esa puede ser una de las preguntas más interesantes que yo haya recibido. Bueno, así funciona. Si uno decide que quiere ser escritor y uno piensa que ser escritor es algo especial, van a fracasar. Lo que uno tiene que ser es alguien que cuenta historias, y hay una gran tradición que data como de los primeros cavernícolas que escribían sobre las paredes de las cavernas para contar una historia. Y el mito de ser un escritor circula o gira alrededor de cómo contar historias. Lo que es importante no es ser un escritor con una E mayúscula. Lo que es importante es esa necesidad dentro del corazón de contar historias. Gran pregunta. Thank you, John. Thank you all. Muchas gracias a todos. Rápido porque hay un evento en 15 minutos. Muchas gracias a todos por venir. Los invito a la... Esto fue Celebración del Misterio con nada más ni nada menos que Jon Katzenbach. Él viene desde Estados Unidos, escritor, guionista, periodista, y es solo uno de los grandes autores que vamos a recibir en esta edición de la Feria Internacional del Libro. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto. Eventos Canal Capital presentó Feria Internacional del Libro de Bogotá.